Buenos días, señor Raúl. Me presento, es Isabel Maldonado. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas, algo de rutina, espero que me colabore. ¿Cómo así? ¿Preguntas de qué? Como ya le dije, es muy sencillo. Usted va a relatarme los hechos bajo los cuales usted participó en el asesinato de su hermana Valentina Caldas. ¿Usted qué está hablando? Yo no pienso responder a esas preguntas. Quiero a mi abogado. Abogado. Yo no sé si usted entiende muy bien la situación en la que usted está, pero al lugar al que usted va, un abogado no le va a ser muy útil. Así que le recomiendo que me colabore, por favor. Bueno, pues mi papá siempre nos decía que teníamos que recordar de dónde veníamos. Él era un campesino que pues, no tenía nada, simplemente trabajaba para mi abuelo. Un día decidió que no iba a seguir así y trasladó y empezó a comerciar por todos lados, hasta que se asentó en Buenaventura. Ahí el hombre decidió que era el mejor sitio para sentarse. Conoció a mi mamá y pues mi mamá siempre nos decía que ese fue el mejor día de su vida. A pesar de la pobreza y de lo duro que lo estaban pasando, ella era muy feliz. Los dos eran felices. Disculpe, rectifico unos datos. Su padre, el señor José del Carmen Caldas Tunjo, su madre, la señora María Sonia González. Así es. Continúe. Y nada, pues ellos se casaron y hasta que un día se enteraron de una terrible noticia, la muerte de mi abuelo. Fue muy doloroso para ellos dos, pero después se enteraron que él había dejado una herencia que pues era una finca que tenía y valía mucho dinero. Y ahí mi papá pues se volvió rico, empezó a encontrar los mejores lotes, los mejores predios, los vendía, los compraba. El hombre era un duro en los negocios. Nos tuvo a nosotros 5 y pues se podría decir que éramos una familia muy feliz. Sin embargo, un día el imbécil de mi hermano Armando le dio por ponerse a hacer negocios chuecos en Bucaramanga. Mi papá siempre nos decía que teníamos que ayudar a la familia y él se fue a ayudarlo. Al parecer pues resultó más grave de lo que todos pensamos. Mi hermano estaba en la cárcel, pues tuvo que buscar un abogado y ahí se supone que conoció a esta vieja que obviamente lo engatusó. La vieja vio que mi papá tenía mucho dinero, que era un hombre de plata y dijo no, aquí fue, me encontré mi marrano. Mi papá claramente cayó. Ella decía con 28 años y mi papá con 58 y decía que lo amaba. Es imposible. Tanto fue así que a los 6 meses se separó de mi mamá. 6 meses. Y eso fue un proceso muy difícil para mi mamá. Y nada, mi papá se la pasaba sacándola, la llevaba a Miami, la llevaba a Europa. Muy chévere por ellos dos. Y nada, a los 5 años, pues él llegó con lo que se suponía que iba a ser una grata noticia. El nacimiento de su hija Valentina. Nosotros, pues, veíamos a mi papá muy feliz y por eso fue que siempre lo apoyamos. Y hace 2 años mi papá falleció. Pues fue una noticia muy triste para todos nosotros. Y en el momento en que empezaron un proceso, nos empezamos a dar cuenta de todos los bienes que mi papá tenía. Armando siempre nos contaba que él las llamaba a amenazarla, a decirle que si no se desaparecían del país, él simplemente no les iba a ayudar, que les iba a ir peor si se quedaban acá. Y pues llegamos a una solución con Armando. Él me dijo que podíamos conseguir a alguien que podía solucionarnos el problema y él se encargaba de todo el problema legal que podía suceder y nada, esto tenía que pasar. Un momento, por favor. Armando, su hermano, estudiante de 9º semestre de Derecho. Así es. Continúe. El caso es que él me dijo que podíamos llegar a una solución. Podíamos contratar a alguien que se encargaba de arreglar el problema. Es ese en el momento en el que planean el homicidio. Yo no soy ningún asesino. Pero es que a usted le parece justo que después de 30 años de matrimonio, simplemente una parecida llegue y se quede con todo. ¿Y esa es una buena razón para matar a una niña de 6 años? Siéntese, por favor. Mire, usted no me puede juzgar
A mí el único que me juzga es Dios. Y este hombre que se encargaba de arreglar el problema podía solucionarlo todo. Simplemente era darle el dinero y decirle dónde vivía Valentina y su madre. Sin embargo, no todo sucedió como se suponía que tenía que pasar. Este man no pudo asesinar a la madre. Mató a Valentina, pero la madre quedó muy herida y al final todo se destapó. Bueno, señor Raúl, le voy a dar un momento a solas. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Disculpen la demora. ¿Leyeron la información del caso que les mandé? Sí. Bueno, les comento, acabo de interrogar al sindicato y estoy teniendo serios problemas porque no logro encontrar la relación entre el homicidio y el contenido patrimonial que hay detrás. Yo sé que en derecho hay una figura que se llama sucesión por causa de muerte, que es una forma de adquirir la propiedad en la cual, pues, por la muerte de alguien se transfieren sus bienes a otra persona, pero la verdad no encuentro la relación. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, supongo que el proceso lo empezaron por vía judicial, porque hay vía judicial y vía notarial. El judicial empieza con la presentación de la demanda y unos requisitos establecidos, que como el domicilio, bueno, todo eso. Luego se abre el proceso por el juez, luego se hace la rectificación de que los herederos, o sea, el reconocimiento de los interesados de que si pueden o no recibir la herencia. Luego se hace los herederos ejercen su derecho de opción, si la pueden aceptar o repudiar, o sea, que la rechazan, ¿sí? Luego está la administración de los bienes, que lo puede hacer alguno de los interesados, o sea, los herederos, el cónyuge, o se les selecciona un albacea, que lo pueden escoger alguno de ellos, o el juez de uno de los auxiliares de justicia. El albacea, pues bueno, coge los bienes, los administra mientras el proceso y luego los restituye. Y cuando lo restituye, se le da rinde cuentas y se le pagan los honorarios de lo que haya gastado mientras el proceso. Luego se realiza el inventario y los avalúos con el juez, se pagan las deudas, pueden interponer las acciones especiales que son la separación de bienes o el beneficio de inventario. Yo recuerdo eso en un caso anterior, yo lo vi, yo sé que el beneficio de inventario es el medio por el cual se conoce el estado de una herencia, sus activos y sus pasivos, con el fin de beneficiar a los herederos para que solo reciban los pasivos hasta el monto de los activos. Y el otro, el de separación de bienes, es un beneficio que tiene como fin proteger a los acreedores para que los activos no se destinen a los herederos, sino a pagar las deudas del difunto. Sí, bueno, eso no nos lleva al caso. Bueno, luego se hace la partición y puede ser apelable por alguno de los interesados. Se presenta la partición al juez, puede ser objetado otra vez y luego se aprueba y es cuando sale la sentencia de sucesión. Luego se rematan los bienes de hijuela, que ese es voluntario y que es cuando rematan los bienes para pagar las deudas que tenga el causante y se entregan los bienes que queden. Y el notarial, la vía notarial pues es muy parecida porque tiene como los mismos requisitos, sino que hay una prórroga que es por si necesitan los interesados hacer alguna objeción o algo así, y luego ya el juez pues aprueba todo y notifica a la DIAN, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Secretaría de Hacienda del Distrito, y luego llama a los interesados para que firmen el acta. Bien, colega María, esas asignaciones testamentarias las podemos dividir en dos. La primera es a título universal y la segunda es a título singular. Quien sucede a título universal se llama heredero y quien sucede a título singular se llama legatario. En el título universal, quien sucede con este título se representa al causante, o sea, en este caso al difunto José Caldas, como su representante. Así que él puede representar tanto sus deudas, como sus activos, como sus pasivos. Pero ese recibimiento de la herencia se limita con lo que usted bien hablaba del beneficio de inventario.
Por otra parte, el objeto del título universal es la absoluta totalidad de la herencia, no una cuota, como ya veremos más tarde en el título singular. Por otra parte, tiene el heredero derecho a administrar la herencia. También tiene la posesión tanto efectiva como material de la herencia. Este heredero pasa a ser el deudor, o sea, lo que llama el Código Civil las cargas testamentarias. También puede tener representación legal. Ahora veremos el título singular, que ya vimos que se llaman, quienes suceden son los legatarios, y lo que suceden es un legado, no una herencia. Solamente puede darse por testamento, esa es una diferencia con el título universal. Se asigna numéricamente una cuota al legatario. El legatario solo puede obtener la posesión material del legado que le es dado. Solo le pueden suceder los activos en principio, pero también se le puede suceder los pasivos con las excepciones que dicta el código. No puede tener beneficio de inventario como si lo puede tener el heredero y no hay representación legal. En caso de que haya duda entre si es la herencia o un legado al heredero o al legatario, siempre se va a preferir al que es de la herencia, o sea, al heredero. Perdón, te interrumpo. Isabel, también existe otra clasificación de sucesión. Existe la sucesión testamentaria, la sucesión legítima y la mixta. La testamentaria es aquella que se da cuando el causante, el difunto, ha dejado su voluntad por escrito o verbalmente, todos sus bienes a los herederos. La legítima se da cuando el causante no ha dejado testamento, o si lo dejó es nulo o ineficaz. Entonces, como el artículo 1037 del Código Civil dice, las leyes pasan a regular la sucesión. Y la mixta es cuando el causante ha dejado alguno de sus bienes, pero ha dejado otros por fuera de la sucesión, entonces la ley pasa a repartirlos. La sucesión mixta se da cuando el causante ha dejado algunos bienes designados a los herederos, pero otros por fuera. Entonces la ley se encarga de coger estos bienes y repartirlos entre los herederos correspondientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta si son entre herederos forzosos o herederos voluntarios, porque si son herederos forzosos, tiene que tener el testador en cuenta sus asignaciones forzosas. Si el testador no los tiene en cuenta, so pena de que el testamento quede completamente inválido. Estos herederos forzosos son los mismos legitimarios, que son los que determina el Código Civil en el artículo 1240, que serían los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, personalmente o representados por su descendencia legítima o extramatrimonial. Los segundos serían los ascendientes, los terceros los padres adoptantes y los cuartos los padres de sangre de hijo adoptivo de forma simple. Estos herederos, el testador los tiene que reconocer en las 2/4 partes de la masa sucesoral, que es la llamada legítima rigurosa. Esta asignación es forzosa, y también en la cuarta de mejoras. Esto se diferencia, sin embargo, de los herederos voluntarios, en donde el testador puede disponer libremente de la cuarta de libre disposición, que es solo 1/4 de toda la masa sucesoral. Sin embargo, si no hay herederos forzosos en ningún caso, el testador puede disponer libremente de toda la masa sucesoral a cualquier heredero voluntario que él disponga. Pero tenemos que en el artículo 1282 del Código Civil, toda persona puede aceptar o rechazar libremente la herencia. Entonces, bajo esta afirmación se crea la figura de la herencia adyacente y herencia vacante. La herencia adyacente es en la cual, habiendo pasado un tiempo determinado por la ley, en este caso de 15 días, y luego de haberse abierto el proceso sucesorial no se hubiese presentado ningún heredero, el juez puede declarar, ya sea por oficio o por sugerencia, por decirlo así, de alguna persona interesada en el caso, la adyacencia del bien. Entonces, una vez declarada la adyacencia de la herencia, el juez procederá a publicar esta declaración en los diarios más influyentes del territorio donde se encontrará el proceso judicial andando. Una vez esto, el juez también tiene que asignar un curador, el cual se tiene que encargar de proteger y administrar los bienes declarados adyacentes. Básicamente, el curador tiene las mismas funciones que un secuestro, pero pasados 2 años luego de la muerte del causante, ya sea por oficio o por sugerencia de una persona interesada en el proceso, el juez procederá, y tiene la facultad de hacerlo bajo la ley, de rematar los bienes. Entonces, dichas ganancias, producto del remate, se destinarán primero al pago de las distintas expensas que se hayan gastado en el proceso y también al pago de los acreedores
de que antes previamente tuvo el causante. El restante del dinero se destinará a títulos de tesorería que serán dados al gobierno. Recordemos que la naturaleza jurídica de la herencia yacente no se ve dada como una res nullius, mucho menos, sino que se da como una universalidad jurídica. Pero también existe otra figura, la cual es la herencia vacante. La herencia vacante es en la cual, habiendo pasado un periodo de 20 años y si ninguno de los herederos se hubo presentado en el proceso, el juez declarará, ya sea por oficio o por petición de una de las partes interesadas en el proceso, la vacancia del bien. Una vez declarada esta vacancia, se procederá a rematar estos bienes y las ganancias producto de este remate serán dirigidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero en dado caso en que un heredero llamado a suceder se presentase en el proceso en el intervalo de estos 20 años, no pasa nada. Igualmente se inicia un nuevo proceso sucesoral. Recordemos que esta herencia vacante se ejerce sobre bienes ya sean muebles o inmuebles y su naturaleza jurídica en este intervalo se da como res nullius. Pero ¿por qué mencionas eso si no es importante en el caso? Sí, lo realmente importante en este caso es que la sucesión se lleva por un proceso ab intestato, es decir, que está regulada por la ley y no por un testamento. En este caso, la ley dicta 5 órdenes sucesorales, entre el cual se va a dividir el 100% del haber sucesoral. Estos 5 órdenes sucesorales son los siguientes. En el primero están los descendientes, independientemente si son matrimoniales, extramatrimoniales o si son hijos adoptivos. En el segundo están los ascendientes, donde concurre la cónyuge o el cónyuge. Y en la tercera se encuentran los hermanos, y ahí sí comparece como tal el cónyuge. En la cuarta están los hermanos, los hijos de los hermanos, y en la quinta está el Instituto de Bienestar Familiar. Lo importante acá es que todo el haber sucesoral se divide según cada orden sucesoral. Entonces, por ejemplo, si no hay ningún hijo, se repartirá en el segundo sucesoral, y así sucesivamente. Doctor, ¿eso quiere decir que los hermanos Caldas podrían heredar los bienes de José del Carmen? En principio sí, pero la persona necesita ser capaz y no haber sido declarada indigna. Muy bien, doctor Carlos. En ese punto de la indignidad en el Código Civil, en el artículo 1025, nos habla de la indignidad en el numeral 2. Nos dice, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de los ascendientes o descendientes, con tal dicho atentado se pruebe por sentencia judicial, se declara ilegítimo para recibir la herencia. Otro punto importante, doctora Sarria, para resolver el caso es que en el artículo 95 del Código Civil señala que cuando dos personas mueren en el mismo acontecimiento, se entiende que mueren al mismo tiempo. Eso parece muy fácil, pero tiene efectos sucesorales. ¿Por qué? Porque el artículo 1015 del Código Civil establece que si dos personas llamadas a suceder una a la otra se hallan en este caso que te acabo de mencionar, ninguna de ellas sucederá en los bienes de la otra. Y eso era lo que exactamente querían las dos personas que cometieron el asesinato, hacer que ni Valentina ni su madre heredaran los bienes. Pero entonces, ¿cuál es la solución del caso? En primer lugar, se procede a declarar la acción de indignidad a los dos hermanos que mandaron a matar a Valentina. Y como aquí no aplica la conmoriencia, entonces heredarían Valentina y el resto de los 3 hermanos. Pero como Valentina murió, entonces se entra en el proceso intestato para mirar quién es el que hereda. Valentina dejó descendientes, Valentina no dejó descendientes, así que pasamos al próximo orden sucesorial, que es su madre. Pero su madre también murió. Pero como la madre murió 6 días después, se tiene que abrir un tercer proceso sucesoral exactamente de quién va a heredar los bienes de la madre. Entonces se mira el primer orden sucesoral, que son los descendientes, pero ella no dejó ningún descendiente pues porque se murió su hija. Se mira el segundo orden sucesoral, donde están sus ascendientes, donde está la abuela. Por lo tanto, la abuela entraría a heredar la porción de bienes que heredó Valentina de su padre.